Bienvenidos, quiero informarles que he decidido realizar este video para aclarar algunas dudas de las pacientes y explicarle a algunos médicos la importancia de la ecografía de tamizaje de primer trimestre. En los años 70, 80, lo único que se le ofrecía a las pacientes mayores de 35 años era una biopsia o vellosidades cordiales a través de una amniocentesis para poder detectar si los bebés traían algún problema, ya que se había encontrado que había un incremento en el riesgo de tener un niño con un síndrome de Down o alguna alteración genética después de los 35 años. Sin embargo, también hay pacientes menores de 35 años que presentan un riesgo de tener un niño con un síndrome de Down. Por eso se decidió realizar este tipo de tamizajes para tratar de determinar cuáles pacientes eran tributarias o a quienes era necesario realizarles una amniocentesis o una biopsia de vellosidades cordiales o cualquier otro tipo de exámenes adicionales para diagnosticar el problema. Pero no solamente son las pacientes, cualquiera que tenga un equipo de ecografía de los que están autorizados para hacer este tipo de exámenes. Entre la semana 11 y la semana 13 más 6 debe haber un entrenamiento para poder hacer el examen de forma correcta. Ya como veremos más adelante, se requieren de algunas características precisas para poder hacer el examen. Por ejemplo, además de eso, deben contar con un equipo de muy buena calidad, con una muy buena resolución, y fuera de eso deben tener algunas características como el CineLoop, que es necesario para esto. Encontramos que esta ecografía se hace en el 95% de los casos por vía abdominal y solamente en el 5% por vía transvaginal, cuando es necesario hacer alguna pesquisa que no pudimos hacer por vía abdominal. El primer marcador que se encontró fue la translucencia nucal, que es un engrosamiento, un acúmulo de líquido detrás del cuello. Esta translucencia nucal fue identificada como una relación alta para presentar alguna anomalía genética. Vemos que estas desaparecen generalmente en el segundo trimestre y por eso es importante detectar estas pacientes. De hecho, la ecografía del primer trimestre es más confiable para diagnosticar este tipo de alteraciones genéticas y poder tomar una conducta como es hacer una interrupción voluntaria del embarazo oportunamente. ¿Qué es la translucencia nucal? Pues ya decíamos, un acúmulo de líquido en la parte posterior del cuello. Además de eso, debe tener unas características que se deben realizar solamente entre los 45 y 84 milímetros. Este examen se realiza entre la semana 11 y la semana 13 más 6, que es cuando el bebé tiene estas dimensiones, y se considera en general que el valor está alterado cuando está por encima de 3 milímetros, pero esto varía de acuerdo a la longitud cefalocaudal o la longitud de la cabeza a la cola del bebé. Esto se diagnosticó o se descubrió haciendo una cantidad de estudios que nos permitieron diagnosticar o darnos cuenta en 96.000 pacientes. En ese estudio se pudo aclarar, se pudo ver que había algunas alteraciones que también se presentaban en los niños normales, pero con muchísima menos frecuencia que en los niños con trisomías 13, 18, trisomía 21, que es el síndrome de Down. También en otras alteraciones genéticas como el síndrome de Turner y otras triploidías, que son alteraciones genéticas. Vemos que se presentan entre el 80 entre el 70 y el 90% de los casos. Esto nos permite diagnosticar solamente con la translucencia nucal en un momento oportuno, con una alta certeza que es del 80 o 90%, hacer el diagnóstico
del riesgo que puede presentar. No es hacer el diagnóstico de la enfermedad, ya que como vemos en esta gráfica, 4% de los niños normales pueden tener un engrosamiento del pliegue de la translucencia nucal. Pero si se presenta esto en este bebé, nosotros no vamos a pensar en que se trata de un niño normal, sino que tenemos que pensar en que se trata de un niño que puede traer esta anomalía cromosómica, y que tengamos la oportunidad de ofrecerle a la paciente otras pruebas diagnósticas que nos permitan aclarar exactamente si el bebé tiene o no tiene un síndrome de Down, o una trisomía 18, o una trisomía 13, o cualquier otra alteración genética. Esto se puede hacer, se hace a través de unos marcadores, como veremos más adelante, y se determina el riesgo a través de un software, como también veremos más adelante. Nos permitiremos ofrecerle a la paciente, si llegara a ser una alteración, y diagnosticar con el 100% de los casos, en el 100% de certeza, que el bebé tiene una alteración, y podemos ofrecerle la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a mirar las características aprovechando esta imagen de mi querido amigo y profesor, el doctor Julio Brito, en el que podemos explicar en qué consiste la translucencia nucal, para que los pacientes sepan cómo es que debe verse. Aquí, como ustedes pueden ver, es un engrosamiento en la parte posterior del cuello que nos permite ver que si está alterado, y hay que medirlo en forma adecuada. Ya dijimos que en promedio son 3 milímetros, pero que eso puede variar de acuerdo a la edad gestacional del bebé. Las otras características que debe tener la imagen ecográfica para poder decir que está bien, es que debe ocupar, como ustedes pueden ver, aproximadamente el tórax y la cabeza debe ocupar prácticamente toda la pantalla del ecógrafo, y esa es la imagen que ustedes deben exigir que se les haga, que se les entregue en la fotografía que entregan generalmente los ecografistas. De hecho, este documento es para decirle a los demás médicos que se está haciendo bien la prueba. Aquí tenemos una imagen de nuestro consultorio, en el que podemos medir la translucencia nucal, y vemos que tenemos una imagen medio sagital, en el que se observa el perfil perfecto del bebé y algunas características adicionales, como decía, el tamaño, o sea, la magnificación de la imagen. Con esto podemos ver no solamente la translucencia nucal, sino además de eso otras características del bebé. Aquí tenemos un ejemplo en el que se ve también la translucencia. Algunos equipos, como el que contamos en el consultorio nuestro, mide de forma automática esta translucencia nucal. Sin embargo, pues yo prefiero hacerlo en forma manual, pero es un software adicional que trae el equipo dentro de la tecnología que se ofrece por la marca. El hueso nasal es otro elemento que nos permite determinar si el niño puede tener un riesgo aumentado de tener un síndrome de Down. Vemos que la trisomía 21, este riesgo está aumentado en el 60-70% de los casos, en la trisomía 18 en el 50%, y ¿en qué consiste esto? Pues que el niño no tiene hueso nasal. Entonces, si no encontramos el hueso nasal, muy probablemente, con una certeza muy alta, entre el 60 y 70% de los casos, podemos tener un niño con síndrome de Down. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el 5% de los niños normales pueden tener ausencia de hueso nasal. Pero ¿cuál es el hueso nasal? Mire, ustedes deben tener en esta misma imagen también de mi profesor Julio Brito, pueden ustedes encontrar en esta imagen cuál es la característica que deben tener para poder decir que ese realmente es el hueso nasal. Aquí en la parte nasal, en la parte de la nariz, podemos ver 3 imágenes, deben verse 3 imágenes que nos permitan identificar ese que es el hueso nasal. Ese debe ser más blanco que las otras 2 marcas que se encuentran allí, y nos permite estar seguros de que el bebé tiene en este momento. No es tan importante
diagnosticar la longitud o medir la longitud de hueso nasal, como si es importante en el segundo trimestre. Aquí vemos que es una imagen más hiperrefringente, vemos la piel, la otra línea y la punta de la nariz. O sea, aquí se ven tres líneas que son necesarias tener en cuenta para poder hacer el diagnóstico de que el bebé es. Aquí tenemos otro ejemplo en una imagen un poco más difícil. También hay que tener en cuenta las características de las pacientes, de pacientes obesas, pero debe verse las dos imágenes que se ven allí, las dos rayitas que nos permitan identificar cuál es el hueso nasal. También se debe ver el paladar. Aquí vemos otra imagen adicional también, en la que podemos identificar claramente tres estructuras: la piel, la punta de la nariz y el hueso nasal que está señalado en la flecha. Así podemos estar seguros de que el bebé tiene esta alteración del hueso nasal y que nos permitirá hacer el diagnóstico. Otro marcador importante es el ductus venoso, que normalmente expresa condiciones del corazón en forma indirecta en otras circunstancias, pero en el tamizaje genético es diferente, y lo que encontramos es una onda reversa que nos va a hablar de la posibilidad de una muerte fetal in útero, y además de eso también está asociado con anomalías cromosómicas y defectos cardíacos. Entonces es muy importante hacer también este ductus, que les confieso no es fácil, pero debemos tener entrenamiento suficiente para hacerlo. Como ya hablábamos, el ductus venoso está asociado con el 2% de las muertes fetales. Es el diagnóstico muy temprano. En general son más del 10% de los embarazos que terminan en muerte fetal cuando ocurran esto, y esto empeora si hay un marcador sanguíneo, que es la proteína plasmática asociada al embarazo, cuando está baja. Estas son imágenes también del consultorio en las que vemos el ductus venoso y podemos determinar si tiene una alteración o no. Debe haber una excelente magnificación, no deben ser muchas las ondas que se ven, y además de esto debemos identificar perfectamente la onda A, que nos refleja el estado del corazón. Aquí tenemos otro ejemplo en una posición no muy ortodoxa del feto para poder hacer, pero a veces tenemos que recurrir a esto porque es difícil, porque los niños allí se mueven demasiado y es difícil localizarlos. Otro ejemplo adicional en el que podemos ver que estos corazoncitos están bien y que no hay una onda A reversa o una ausencia de la onda A o onda auricular, que nos permita hablar de que el bebé tiene algún problema en el corazón o que tenga un riesgo de muerte, como hablábamos hace un momento. Otro de los marcadores importantes que hemos estado viendo son el flujo tricuspidio. El flujo tricuspidio también se presenta un flujo reverso en los niños con trisomías, como la trisomía 21, en el 55% de los casos, y en el 30% de los casos de trisomía 18 y trisomía 13, pero hay que tener en cuenta que ese también se puede encontrar positivo en los niños en los niños normales, pero en general la trisomía 21 se puede identificar con este tipo de marcador, como es el flujo tricuspidio. Este flujo todavía no se encuentra determinado o incluido dentro de los software para determinar el riesgo, pero como ustedes pueden ver, deben tener algunas características importantes, porque nos puede detectar hasta el 70% de los niños con trisomías 18, trisomía 21 y trisomía 13. Estas son imágenes del consultorio en las que podemos ver cómo hay una regurgitación tricuspidia, pero que esta no debe pasar más de 40 centímetros por segundo. Esta es la velocidad y esta es la imagen que se puede ver allí. Aquí tenemos una imagen, en la imagen de la izquierda, de la derecha vemos el flujo tricuspidio, la regurgitación tricuspidia,
que se encuentra indicada con las fechas, y en la margen de la izquierda se ve que no tiene esa regurgitación tricuspidia. ¿Para qué hacemos todo esto? Sencillamente, pues existen una serie de software de diferentes grupos científicos en todo el mundo, los españoles, los chilenos, los mexicanos y los ingleses, que fueron quienes empezaron con todo esto, con su máxima cabeza, que es el doctor Nicolaides, excelente médico ginecobstetra, que se ha dedicado a aclarar todas estas alteraciones de los bebés. Esta información que obtenemos en las ecografías se incluyen dentro del software para determinar el riesgo. Si el riesgo es elevado, o sea, por encima de 1 en 300, tenemos que revisar entre las 11 semanas y 13 más 6, debemos realizar unos exámenes que se llaman la proteína plasmática asociada al embarazo y la beta-HCG libre. Es información que se obtiene de la sangre de la madre y se obtiene en el laboratorio que ya estamos haciendo aquí en Yopal. Es incluida, o se debe incluir dentro del cálculo de riesgo para ver si el riesgo aumenta y tener una aproximación del 95% de detección de la anomalía en el bebé, y así pues tomar las conductas necesarias. Espero que les haya servido mi video, que haya sido aclarador de muchas dudas, y tengan en cuenta de que muchos niños pueden tener alguna alteración y no significa que tengan enfermedad. Nos veremos en el próximo video, en el que voy a hablarles sobre vamos a hablarles sobre la ecografía de tamizaje de segundo trimestre, que también es muy importante. Hasta luego, que esté muy bien.